Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema de topografía altimétrica, en el que vamos a desarrollar el tema de perfil longitudinal y secciones transversales. Este es un tema a continuación de uno desarrollado la semana pasada y que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Mi nombre es Gilmar Azahar y soy ingeniero civil encargado de esta cátedra. Para ello vamos a desarrollar un aprendizaje y será el de conocer el perfil longitudinal y las secciones transversales típicas de un plano de altimetría. Para ello también he colocado acá una imagen en la que se representa la altimetría de España, una parte de este país, en el que se puede representar por medio de colores. Acá en los colores representa la cantidad de metros sobre el nivel del mar que tenemos de todas las áreas de España. Entonces aquí tenemos unos colores más oscuros que representan alturas entre 1000 a 1500 metros comparado con estos colores verdes que puede representar una altura entre 0 a 400 metros sobre el nivel del mar. Al igual que las islas que tenemos acá, las Islas Canarias también tienen sus montañas que se pueden representar y se puede identificar aproximadamente cuál es la altura que tenemos en esos puntos. Y esa es otra forma de representar las curvas de nivel por medio de colores, que es uno de los temas que vimos la semana pasada. Ahora vamos con el perfil longitudinal. Se puede determinar la sección por un plano proyectante donde se traza desde un punto a un punto B y obtener entonces un perfil longitudinal que proporciona un concepto más gráfico de la forma del terreno, ya que en la vista en planta nosotros podemos ver las curvas de nivel, pero en una elevación o una sección del mismo terreno se puede obtener por medio de las mismas curvas. Las curvas dijimos que ya tenían una equidistancia, que en este caso son cada 10 metros, es decir, la altura va a cada 10 metros, y eso se puede representar de forma gráfica en un perfil. Acá nosotros colocamos en el eje X la distancia en altimetría o la distancia en altura que tenemos, y acá colocamos la distancia en X, que sería la distancia horizontal vista en planta del terreno. Entonces tenemos este corte AA en el que podemos obtener por medio de ir trazando en la línea horizontal donde se corta con la curva de nivel, una línea punteada hacia la línea horizontal que representa esa distancia en nuestro gráfico de perfil. Así también subimos la de 20, la de 30 metros, la de 40, 50, 60, 70 metros, que es la última que tenemos acá. Y luego empezamos a bajar, ya que esta misma curva de 20 metros aparece acá nuevamente. Entonces, así es como nos podemos identificar en un plano de topografía si es un terreno con una montaña o con una valle o una topografía plana. En este caso tenemos acá unas curvas de nivel. Recordemos que estas son secciones, son ejemplos de un plano topográfico que probablemente sea más grande. Casi al final del video vamos a ver unos planos topográficos reales. Aquí tenemos también, en este caso, las curvas de nivel aún están altas en los costados y van en disminución a la parte central. Entonces el corte está en este punto. En este punto lo que nosotros podemos apreciar es tener una curva de nivel de 100 metros y que disminuye hasta una curva de nivel de 30 metros, que sería esta que tenemos acá, esta que va acá, gira. Entonces ahí tenemos 30 y 30 metros. Luego vamos otra vez en aumento hasta llegar a 100, que es lo que tenemos acá, y es la figura que se nos forma. Entonces, nuevamente acá trazamos nosotros la línea donde queremos ver el perfil longitudinal de nuestro proyecto. Entonces, donde corta esa línea es la línea punteada que vamos a trazar hacia nuestra escala preestablecida que nosotros coloquemos según la conveniencia del dibujo que queremos representar. Entonces, así vamos subiendo puntos. En este caso llega hasta 90, en este caso llega hasta punto 80, en este caso llega hasta punto 70. Entonces, si queremos comprobarlo esto de una manera convencional en papel, nosotros podemos tener nuestro plano topográfico de
con curvas de nivel. Entonces, estas líneas que van acá, estas distancias que van acá, son las distancias que van a representarse acá, en X, acá. Esas graditas que se van generando son las mismas distancias que tenemos acá. Y la altura es la que nos va a estar diciendo cada curva de nivel, cuál es la altura a la que vamos a llegar. Se suben esos puntos uno por uno y después de eso se unen con una línea, con una línea acá y lo continuamos. Entonces lo que nosotros vamos a tener acá primero van a ser puntos trasladados de estas curvas de nivel hacia arriba. Ahora acá tenemos otros ejemplos de curvas de nivel. Son algunos tipos de representaciones que podemos obtener. Acá tenemos dos montañas, al igual que en este punto, solo que en este punto la topografía es más fuerte, quiere decir que hay mayor pendiente comparado con esta que es un poco moderada. Y aquí tenemos otro tipo de representación de curvas de nivel de un punto A a un punto B. Eh, Tenemos alturas desde 150 metros, 200 metros y así sucesivamente van en aumento y luego esas mismas curvas que tenían 200 llegan hasta acá, por lo tanto, y acá 150, acá 100, por lo tanto empieza a disminuir en este punto al trazar los puntos, como les decía anteriormente, a nuestra gráfica. Quiere decir que nosotros podemos hacer una gráfica con respecto a una línea y las curvas de nivel, colocando acá las alturas que poseen las curvas de nivel en todo el dibujo, o las más representativas que son donde toca la línea recta. Y luego trazar líneas punteadas hasta acá, hasta el número de la altura que representa cada una de esas curvas. Por ejemplo, esta que tenemos acá es de 200, entonces esta baja hasta este punto y ahí tenemos 200. Luego tenemos la que sigue, que sería 300 y luego 250, perdón, y llegamos hasta acá. Y así sucesivamente a 300 y luego empieza a disminuir. Entonces así obtenemos para este ejemplo que en la parte inferior, acá la parte más baja, sería un río. Acá tenemos nuevamente una imagen que ya habíamos analizado anteriormente, pero en esta ocasión es para explicar lo de metros sobre el nivel del mar, que es una medida comparativa a nivel mundial, es decir, que todos los países utilizan como referencia el nivel del mar para señalar las alturas de sus ciudades, las alturas de sus volcanes, las alturas de sus em, lagos, etcétera. Entonces, aquí sí tenemos estas alturas, que debería de ser una medida en distancia, en altura, debería de ser igual. Y acá la distancia es decir, igual si yo decido que vaya a cada 100 metros, pues va a ir a cada 100 metros todos, y si yo decido que va a ir a cada 10 metros, pues que va a ir a cada 10 metros todo. Y todo esto es altura, altitud, metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos al perfil longitudinal y secciones transversales. Para eso, nosotros necesitamos primero un plano topográfico de altimetría. Y cuando me refiero a altimetría, significa de que tiene que tener curvas de nivel. Para obtener las curvas de nivel, eso lo vamos a hacer en un video más adelante. Ahorita estamos desarrollando el concepto para estar claros a la hora de hacer el gráfico de curvas de nivel que se puede realizar a mano y posteriormente ustedes lo van a aprender a realizar en computadora con ayuda de Civil CAD, Civil 3D. Ahora, aquí tenemos inicialmente las curvas de nivel. Entonces, este es un ejemplo típico de una carretera. Tenemos las curvas de nivel, es decir, que para una carretera lo que se hace es que se tiene primero una línea de prediseño, que es donde va a pasar la carretera, entonces se hace un levantamiento topográfico con equipo de topografía, es decir, eh, el personal topográfico, que es la brigada topográfica, además el equipo topográfico que puede consistir ya sea en la estación total,
Y en base a la estación total, con ayuda de los prismas y los auxiliares del topógrafo, se hace el levantamiento del tramo donde puede pasar la carretera. Pero no solo se hace un levantamiento de donde va a pasar la carretera, sino que también se hace de las áreas aledañas a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando en Fomilenio, la topografía que se hacía era parte de levantar el área de la calle existente, que era una calle de tierra, se levantaban 25 metros a la izquierda y 25 metros a la derecha para tener una referencia más amplia. Pero eso nuevamente depende de las especificaciones técnicas que tenga esa actividad, la topografía, o las necesidades que tenga el cliente, que en ese caso era el gobierno de El Salvador, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Fomilenio. Ahora tenemos acá las curvas de nivel señaladas con esta flecha, que son todas esas curvitas que hemos estado viendo anteriormente. Pero también tenemos el eje del proyecto. El eje del proyecto es la traza donde va a ir la calle. Y tenemos la sección transversal. La sección transversal, entiéndase que es una línea que corta a 90 grados la línea principal, que en este caso es la que dice eje del proyecto. Entonces, en este caso, secciones transversales tenemos varias. Tenemos una, dos, tres, seis, siete, ocho secciones transversales. Las secciones transversales idealmente deberían de colocarse a estacionamientos de igual magnitud. Cuando yo digo estacionamientos me refiero a distancias en horizontal. Quiere decir que esta primera sección está a una distancia de 0 metros, porque es la primera, es la del inicio del proyecto, y luego la segunda podría estar, por ejemplo, a cada 25. Entonces esta está a 0 más 0,25, esta está a 0 más 0,50, esta está a 0 más 100, esta está a 0 más 125 y así de 25 en 25 o de 20 en 20 o de 50 en 50. Entre más cerca estén, más específicos vamos a hacer a la hora de presentar las secciones transversales. Entonces, estas secciones transversales nos van a permitir saber dónde voy a hacer corte y dónde voy a hacer relleno de mi carretera. Y lo mismo va a servir aplicándolo para una urbanización o para un terreno para construir una vivienda. Entonces vamos ahorita a ver algunos ejemplos típicos de secciones transversales. Aquí tenemos estas secciones en corte o excavación. Quiere decir que acá esta línea, que es más débil que la otra que tenemos acá, esta línea representa el corte natural, o es decir, la topografía natural del terreno, como está configurada de esta manera. Pero según el proyecto, la necesidad es hacer un corte de esta forma. Entonces se dice de que eso es un corte o excavación de tierra, toda esta zona que está sombreada. Esta línea que tenemos acá significa que es la línea central o la línea o la cota del eje del proyecto, que sería esta que tenemos acá. Y ahora en este caso tenemos que la línea natural está por debajo de la parte diseñada del proyecto, que sería la cota donde se está diseñando, que en ese caso podría ser una carretera, que se está diseñando, que hasta acá es la subrasante del proyecto junto con todas las capas que conforman un pavimento. Entonces, si la línea de terreno natural está por debajo de esa línea del diseño, entonces se dice que hay que hacer un relleno. Por eso el término de corte y relleno de los suelos se debe a esto, a que en algún momento vamos a tener que hacer un corte y en otro vamos a tener que hacer un relleno. En este caso tenemos una sección mixta, perdón, en la que tenemos acá una línea natural del terreno, pero la línea de diseño, que es esta, hace que tengamos un corte y hace que tengamos un relleno de suelo para alcanzar la cota que estamos buscando.
o nivel de diseño. Y en este tenemos una sección de corte en una ladera, que es muy similar a lo que estábamos hablando en este punto. Aquí tenemos una sección transversal en 3 dimensiones. Para que se ubiquen un poco, acá tenemos esta corte de 3 lados. Ese es la forma que queremos obtener del proyecto, esto que tenemos acá. Y esta misma línea continúa en líneas punteadas hasta llegar hasta acá. Y esta línea continúa en líneas punteadas hasta llegar hasta acá. Porque lo que se quiere obtener es una línea plana, que sería este rectángulo que estoy señalando, que sería una carretera. Esto es para explicar lo de las secciones transversales. Ahora, esto lo estamos viendo en 3 dimensiones. Ahora aquí tenemos el ancho de la carretera y acá tenemos el suelo natural. Esto que tenemos acá es el suelo natural y va en disminución. Acá el suelo natural va bajando y aumenta un costado. En este caso va bajando el suelo natural, por lo tanto en este punto vamos a tener que hacer un relleno, porque si la plataforma o el ancho de rodadura de nuestro pavimento, es decir, donde pasan los vehículos, es esto que tenemos acá, esto que estoy señalando, entonces yo quiero llegar a ese punto, a esa cota de diseño, vamos a ver lo que tengo que hacer. Para este punto, que las secciones acá están representadas con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería esta última. Aquí están el número de las secciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces nos vamos a la primera. La sección 1 dice que tenemos esto, que el terreno natural es más alto que la línea que estoy buscando de la cota de mi carretera. Por lo tanto, todo esto que yo tengo acá significa que yo voy a tener que hacer un corte de suelo. La siguiente, si se fijan, es como un triángulo acá, esta parte. Entonces, quiere decir que aún tengo que hacer un corte de los suelos. En este punto, en la sección 3, que sería esta, tenemos acá un corte del suelo, pero acá ya tengo que rellenar en este punto para llegar hasta acá, a esta línea. Entonces aquí ya tengo esa sección 3, que es un corte, y en esta parte inferior es un relleno. Nos vamos a la siguiente, que sería esta. Aquí es casi mitad y mitad, relleno, y en la parte superior, corte, que sería acá, corte, y en la parte inferior, relleno. Y acá tenemos un triángulo también, pero este triángulo en este caso es de relleno, porque el terreno natural es esa línea punteada que va acá y que llegó hasta este punto. Entonces la línea natural es esto, por lo tanto tenemos que hacer un relleno. Y la última, que sería este punto, aquí sí tenemos que hacer un relleno sin duda alguna para llegar a esta cota del proyecto. Entonces aquí tenemos la línea natural en la sección 6 y tenemos que hacer un relleno para llegar hasta la cota de nuestro proyecto. Ahora vamos a ver unos ejemplos de planos topográficos de altimetría para que podamos apreciar mejor también lo que hemos estado desarrollando, pero con planos reales. Y aquí tenemos un proyecto que es un centro escolar en el que se ha hecho una remodelación y unas construcciones de nuevas áreas del terreno para el centro escolar. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos acá en el aspecto de la topografía. Tenemos el norte y acá tenemos el esquema de ubicación también. Y en la parte inferior tenemos la estructura, la infraestructura existente y posteriormente se hace una construcción de las nuevas remodelaciones. Pero para eso es necesario conocer la topografía, que era lo que he hablado con ustedes desde el principio del módulo. En este caso tenemos las curvas de nivel, que son bien pocas. Si se fijan, acá no se pueden apreciar fácilmente las curvas de nivel, pero si nosotros señalamos, aquí tenemos esta línea que va representando una curva de nivel. Entonces yo me acerco y acá está representando con un 15, que es el número de la cota de la curva de nivel.
¿Por qué es 15 metros sobre el nivel del mar? Es porque en ese proyecto estaban muy cerca de la playa, entonces estaban realmente con una altura bastante baja con respecto al nivel del mar. Y si se fijan, no tenemos mayores cantidades de curvas. Quiere decir que cuando no existen muchas curvas es porque tenemos una topografía plana, que todo esto es plano, que anda entre una altura de más o menos 14, 15 metros, entonces, o 15 y 16 metros, pero que realmente para ser un terreno bastante amplio no tenemos mucha topografía es moderada o fuerte. En este caso se podría considerar como una topografía plana. Vamos a otro punto. Aquí sí tenemos varias curvas. Desde ya se nota de que tenemos una topografía escarpada. Entonces nosotros nos acercamos acá y podemos verificar de que tenemos eh, las cotas de metros sobre el nivel del mar de las curvas de nivel son bastante altas comparado al del proyecto anterior. Acá tenemos 770 metros y vamos con las curvas secundarias hasta la siguiente curva principal que va de 5 en 5 metros. En este caso va en disminución porque así es la composición del terreno que tenemos. Entonces quiere decir que en este punto tenemos 750 y en este punto tenemos 745 por acá. Entonces tenemos una clara diferencia de nivel desde 770 hasta 745, que son aproximadamente, bueno, si mis cálculos no fallan, son 25 metros. Entonces, esa es la diferencia de nivel que hay en un pequeño tramo o distancia que tenemos en estos puntos, que son aproximadamente 100 metros, 120 metros de longitud desde este punto hasta este punto. Y tenemos ya una diferencia de nivel bastante alta. Ahora nos vamos al caso de un terreno pequeño. Este plano ya lo conocemos. En este terreno, como no tenemos curvas de nivel debido a que son topografías planas, entonces lo que se coloca son cotas de nivel de piso terminado con respecto a un punto en específico. En este caso era la altura de la calle vehicular y comparada a esa altura de la calle tenemos 30 centímetros por el terreno principal que estamos haciendo el levantamiento, pero para el vecino tenemos 60 centímetros de altura con respecto al nivel de la calle. Para ella tenemos 50 centímetros, pero para él tenemos 2 metros sobre el nivel de la calle, que es bastante alto comparado a esto que tenemos acá. Quiere decir que él tiene acá un muro que divide con el terreno de ella. Ahora nos vamos a otro terreno, en este sí nos vamos a detener un poquito más. Este es un terreno que tiene bastante topografía fuerte y que tenemos más información respecto a los perfiles longitudinales. En este caso tenemos el cuadro de rumbos y distancias. Aquí tenemos las distancias de estos puntos, desde mojón 1 a mojón 2 hasta el mojón 5. Y tenemos los rumbos que hay entre esos puntos, además de su área en metros cuadrados y en varas cuadradas, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Como este es un levantamiento antes de ejecutar el proyecto, entonces se hace el levantamiento de los árboles que se tienen. En este caso tenemos la simbología de los árboles y tenemos las cantidades que se obtienen, que se pudo hacer el levantamiento en el terreno. Se tiene de qué tipo es, si es silvestre o frutal. En este caso tenemos el nombre de la especie del árbol, el diámetro que se tiene del árbol y una altura aproximada del árbol o de los árboles en este caso que son varios. Entonces nos vamos aquí al terreno del proyecto. Este es un lote. Aquí está el mojón 5, aproximadamente está por este punto. Por aquí está el mojón 1, 2, aquí está el mojón 2, 3, 4 y se cierra acá con el 5. Es casi rectangular. Entonces,
Acá tenemos estas líneas punteadas de los dibujos arquitectónicos. Esos están representando cómo se vería el proyecto sobre ese terreno. Entonces, lo están representando para poderse idealizar cómo está el proyecto sobre la configuración del terreno. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros ahorita? Es ver la topografía. Vemos acá las curvas, aquí van las curvas de nivel. Entonces, vamos a ver las alturas que tenemos para esas curvas. Acá tenemos 762, 761, 760. Quiere decir que la equidistancia va a cada 1 metro y va en disminución. Por lo tanto, esta curva es de 763, esta que tenemos acá. Que está su cota está aquí, 763. Y que va acá, girando, girando, y llega a este punto y tenemos esa cota. Ahora aquí tenemos 760, 59, 58. Si se fijan, va en disminución hasta este punto. Y eso es solo lo que tenemos del terreno, aunque es importante que también se puedan colocar un poco de las cotas del terreno, si es posible, a la par del colindante, es decir, acá poder representar cómo está la configuración con respecto al colindante. Probablemente tenga un muro o no tenga un muro, o sea, a continuación de la topografía del terreno. Entonces, así es como se puede verificar que acá tenemos una topografía un poco moderada a fuerte. Tenemos 763 hasta 756. Entonces ahí tenemos 7 metros de desnivel. Y nos vamos acá ahora. Vamos a ver qué más podemos ver de esto. El cuadro de simbología es importante también si tenemos este tipo de datos al hacer el levantamiento. La caja tragante, pozos de agua lluvias, cajas de registro eléctrico, postes con lámpara, postes de alumbrado público que se van aquí en el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos este, que era el poste que estábamos mencionando antes. Y esto que tenemos acá es un muro que se tiene existente. Esto que tenemos acá, que es pequeño, es como un tipo de acera. Y ahora nos vamos acá a lo que nos interesa. Acá tenemos eje 3, que está representando la configuración del terreno en ese punto. ¿De dónde hemos sacado eso? Ya teníamos las curvas de nivel acá, pero acá tenemos los ejes. En este caso se le llama así, aunque lo hemos estado viendo con el nombre de secciones, pero acá tenemos, digamos, la sección 1, la sección 2 y la sección 3 del terreno. Entonces, en este caso no tenemos solo un perfil longitudinal, sino que tenemos varias secciones transversales del proyecto. Entonces, nosotros los vamos a ver acá representados de esta forma. Aquí vamos a ver la configuración del... Este es el ancho de rodaje, la calle que se tiene de este punto. Vamos a ver acá. Nosotros tenemos, en las líneas nos vamos a enfocar en el eje 2. En el eje 2, al igual que el 1 y el 3, comenzamos acá con los estacionamientos, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Los estacionamientos son y comienzan con 0 más 0,0, luego van con 0 más 0,5, con 0 más 0,10, 0 más 0,15, y en este caso van a cada 5 metros. Entonces vamos a ver acá en la calle, en el ancho de rodaje, es decir, donde pasan los vehículos, tenemos 0 más 0,40 para hacer el análisis e irnos abajo a verificar el eje 2. Acá decíamos 0 más 0,40 es el ancho de rodaje, que es la calle exterior. Y aquí tenemos un sobreancho que puede servir para acera posteriormente. Y acá tenemos la topografía del terreno, cómo está configurado. Y aquí se está proyectando que este es el nivel del terreno del suelo natural, esto que tenemos acá, todo esto. Pero según el análisis o según la propuesta del proyecto, la idea es que haya una disminución en este punto y que continúe en línea recta. Por lo tanto, nosotros tenemos acá una proyección de corte del terreno.
Aquí va el nivel del terreno que va en disminución con una pendiente clara. Y en este punto continuamos con el nivel del terreno del suelo natural, bajando, 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 bajando. Pero según la propuesta del proyecto, acá tenemos, después de tener un pequeño desnivel, una línea o una topografía plana. Acá, con una pequeña grada acá. Y continuando aquí, con una pendiente hacia la canaleta para sacar las aguas lluvias. Entonces en este punto tenemos un relleno de suelo que tenemos que tomar en cuenta para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque acá la propuesta arquitectónica era que tuviéramos una línea de topografía plana en todo este segmento y para ello necesitamos hacer un corte en este tramo y un relleno en este tramo. Entonces, para eso es lo que sirve la topografía, ya sea que nosotros nos adecuemos al terreno existente o el terreno lo tendremos que adecuar a nuestro proyecto. Pero por eso es importante que nosotros conozcamos acerca de topografía y específicamente de topografía altimétrica en este punto para poder hacer ese tipo de propuestas. Entonces, recordemos, acá en nuestros perfiles o secciones transversales, tenemos en el eje X los estacionamientos, que es la distancia que hay en horizontal, y en este tenemos representado las alturas según las curvas de nivel que nosotros hemos obtenido en nuestra vista en planta, que va desde 756 aproximadamente hasta 763 en este punto acá, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, esto es lo que más nos interesa a la hora de hacer un análisis de un terreno y poder hacer nuestras respectivas propuestas en, en nuestro diseño arquitectónico. Espero haya sido de su agrado este video. Para seguir aprendiendo un poco más, vamos a ir desarrollando otros videos. En el posterior vamos a hacer un ejercicio de cómo obtener las curvas de nivel. A este punto, mi objetivo era que les quedara claro el uso y la importancia de las curvas de nivel con su perfil longitudinal y secciones transversales vistas hasta este momento. Por su atención, muchas gracias y espero verlos más adelante en este tipo de videos.